Comenzamos un nuevo episodio de Primera Planta. Buenos días desde el taller de radio de la Universidad de Zaragoza. Mi nombre es María Jesús, trabajo en la Biblioteca Ignacio Jordán de Aso de la Facultad de Economía y Empresa, ubicada en el Campus Paraíso. Hoy me acompaña José Luis, contertulio habitual en los episodios de Primera Planta. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, María Jesús. Hoy viene a hablar con nosotros una de las personas que ha formado parte y sigue formando parte de la Gente FECEM. Uno de los profesores e investigadores más conocidos y reconocidos de nuestra Facultad de Economía y Empresa, que viene a darnos una visión sobre su trayectoria investigadora y como profesor, de quien puede ver ya toda su obra y todo su recorrido desde fuera. Domingo Gallego, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por haberme invitado. A ti por venir. Bueno, Domingo, es tradición, digamos, en el podcast que nuestros invitados, en lugar de presentarlos nosotros, se presenten ellos mismos y nos cuenten lo que quieran sobre ellos. ¿Cómo se presenta Domingo Gallego? Yo he sido desde el año 1975 profesor de Historia Económica, me he dedicado a la investigación, sobre todo en Historia Agraria, y esos dos elementos caracterizan mi actividad como docente e investigador. En esta nueva etapa que estás disfrutando, ¿qué aficiones tienes ahora? Quizá el principal cambio respecto a mi etapa anterior ha sido que me estoy dedicando algo más a mí mismo. Hago más deporte, me controlo más la alimentación, pero vamos, sigo teniendo actividad intelectual, leo, incluso tengo algún proyecto de investigación que estoy poco a poco desarrollando. ¿Sigues vinculado de algún modo con la Universidad de Zaragoza? Después de jubilarme estuve 3 años como profesor colaborador, entonces daba clases de vez en cuando, asistía a los seminarios. Ahora lo doy más esporádicamente, es en mi 4º año de jubilado, pero sigo en contacto con la universidad, aunque no de un modo formalizado. Después de una trayectoria tan larga es normal seguir vinculado de esa forma. Sí, efectivamente. Es decir, no, realmente puede ser traumático una ruptura de ir cotidianamente y de estar metido en los problemas de investigación y de docencia. De repente, ¡bum!, adiós. No, ha sido un proceso más suave, que continúa la relación. Vamos. Continúa el vínculo. Las solapas de tus libros nos han chivado que naces en San Sebastián. Un pajarillo nos ha chivado que en realidad tú eres de Tudela, de Navarra, que has pasado también por la Universidad Complutense. ¿Cómo fue toda esta trayectoria hasta que llegas a la Universidad de Zaragoza? Yo estudié en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, y cuando terminé la carrera me incorporé allí como profesor ayudante. Luego fui profesor también asociado, etcétera, los famosos PNN, profesores no numerarios. Allí leí mi tesis doctoral y surgió la oportunidad de venir a Zaragoza porque en la Facultad de Económicas, que inicialmente solo tenían la especialidad de empresariales, pusieron en marcha la especialidad de Economía, que tiene una mayor carga de Historia Económica. Y entonces surgieron la posibilidad de convocar nuevas plazas y yo ocupé una de ellas. Me gustaban las líneas de investigación que se estaban desarrollando en Zaragoza por los profesores Luis Fernández Clemente, Vicente Pinilla, Luis Germán, que son los 3 profesores que estaban entonces. ¿Qué te atrajo de la economía y más concretamente de la historia económica? ¿Por qué estas materias? Bueno, me influyó mucho que mi hermana mayor estudiase económicas. Entonces ella pues me hablaba bastante de la carrera. Y luego yo en principio, como entonces estaba estudiando en San Sebastián cuando estaba en el bachiller, se me ocurrió pues estudiarlo en ICADE, la rama de ICADE de San Sebastián, que es el este. Pero mi hermana se empeñó en que no, en que tenía que ir a la universidad pública y que tenía que ir a la Complutense. Y entonces realmente los 2 efectos fueron muy importantes para mí porque cogí a la Universidad Complutense en un momento magnífico. Había muy buenos profesores, todavía no había muchos alumnos y los PNN se dedicaban a organizar seminarios para guiar la lectura de libros. O sea, fue una época espléndida que realmente fue clave en mi formación.
Además, Ujú. años como muy, luego hablaremos de ello, pero con seguro mucha vida, muchos cambios, tenía que ser bastante apasionante. Bueno, dentro del trabajo que tiene, pues, profesor e investigador en la universidad, evidentemente está la variante de profesor y de investigador y hablaremos un poco de las dos. ¿Tú tenías vocación de profesor cuando empezaste de profesor? En principio no se me había ocurrido realmente lo de la docencia. En cualquier caso, en los 2 últimos cursos, porque yo hice la rama de economía, bueno, antes estaba muy poco diferenciada la rama de economía de las empresariales, pero surgió una especialidad que era de historia y pensamiento económico y me gustó especialmente y ahí me sentí vinculado con el tema de la historia económica. Y a partir de ahí entrar en la universidad, pues estaba muy ligado a la docencia. O sea que vino como elemento complementario a dedicarte a la actividad universitaria, que en la primera etapa entonces, como profesor ayudante, era fundamentalmente dedicarse a la investigación con prácticamente nula docencia en principio. ¿Cómo eras de profesor? ¿Qué imagen tienes de tus clases? Bueno, pues ha ido variando y sobre todo es distinta para los alumnos de primer ciclo con los que son grupos mayores, mayor distancia, podríamos decir, personal también, Ujú. y los grupos de segundo ciclo o de máster, donde hay mayor proximidad, una formación similar y más posibilidades de interacción. Vamos, son distintas. Teniendo en cuenta que nos has comentado que ser profesor no era tu idea principal, ¿qué dificultades fuiste encontrando a la hora de dar clase? ¿Y cómo las pudiste superar? ¿Y cómo fuiste tú mejorando con los años como profesor? Yo empecé a dar clase de historia económica. Claro, yo no tenía formación como historiador, porque pues, yo había dado las asignaturas de historia económica que hay en la Facultad Económica, que eran 2 asignaturas, historia económica mundial y historia económica de España. Luego en la especialidad vimos alguna complementaria, pero no tienes una formación como investigador. Entonces, para mí la docencia en historia económica en primer curso fue clave, fue la formación complementaria para formarme como historiador, porque entonces era una asignatura de todo el año en el que se analizaba desde la prehistoria hasta la actualidad. Entonces te obligaba a leer muy diversos temas, concatenarlos, enlazarlos y acababas teniendo una formación como historiador. Fue clave, podríamos decir, la actividad docente para luego sumergirte en la investigación en un tema concreto que ya con esa formación de largo plazo, esa visión a largo plazo, a vista de pájaro de la historia, te permitía contextualizar. O sea que, Fue muy importante. digamos, se retroalimenta la investigación y la... Claro, efectivamente. Y luego, posteriormente, las cosas que van investigando y las hipótesis que vas desarrollando acaban influyendo en tu forma de diseñar la actividad docente, en la selección de temas prioritarios y, claro, la actividad docente te obliga, sobre todo en primer ciclo, a desmenuzar mucho los argumentos. Entonces tú mismo encuentras problemas, fallas en tu argumentación, aspectos que faltaban para entender o aspectos que no quedaban bien explicados, porque no se lo logras explicar bien a los alumnos. Y de paso, los alumnos te plantean problemas que tú no te habías planteado desde fuera, y ni tus compañeros se plantean. Se los plantean desde una persona que aterriza en ese tema y dice, hombre, ¿y esto por qué no lo comentáis? Y también enriquece considerablemente tu actividad investigadora. Vamos. Se aprende también de los alumnos. Entonces. Sí, sin lugar a duda. Y en el sentido de los de primero mucho, porque te hacen preguntas que te dejan descolocado. ¿En qué ha mejorado la enseñanza universitaria desde que comenzaste a dar clase? Desde el punto de vista de la historia económica, ha variado bastante. Ha variado en tiempo, de una asignatura de todo el año a una asignatura cuatrimestral, de una asignatura que cubría la trayectoria histórica desde la prehistoria hasta la actualidad, a una asignatura más centrada en las sociedades modernas y contemporáneas. O sea, ha variado mucho en ese aspecto, pero también ha variado, y esto supone quizá una mejora considerable, de ser una asignatura más eurocéntrica a estar más internacionalizada. Que esto está ligado tanto al enorme peso que van adquiriendo economías no europeas, pues, entre otras cosas Asia Oriental, pero otras muchas partes del mundo que había que incluirlas en el discurso, como también la evolución del propio alumnado, que el alumnado se hace más diverso.
tienen presencia de migrantes, estudiantes extranjeros que vienen. Entonces, en alguna medida eso te induce a incluir ejemplos y temas ligados a los intereses del estudiante africano, latinoamericano o asiático, ¿no? Entonces esto le da chispa a la docencia. Además, han adquirido más peso las prácticas, es decir, el adquirir habilidades, pero en cualquier caso yo creo que en los alumnos de primer ciclo es clave también la información, el tener información sobre distintos sistemas económicos para contextualizar los problemas actuales. O sea que no solo es saber hacer cosas, sino saber hacerlas contextualizadas. Y en ese sentido la información, la lectura, es un elemento clave. Teniendo en cuenta que somos un podcast de una biblioteca, nos interesa especialmente saber cuál ha sido tu relación con la biblioteca, tanto como profesor como investigador. ¿Cuál fue y cómo fue cambiando a lo largo de tu trayectoria? Hombre, fue cambiando bastante. Yo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, a partir del año 75, 1975, las fuentes bibliográficas, donde pues, veía qué libros podían ser interesantes, eran las bibliografías de los artículos. Algunos libros que había que eran repertorios bibliográficos, en algunos casos se comentaba también el contenido de esos libros, pero claro, para acceder a esos libros tenías que ir a los ficheros de las bibliotecas. Yo entonces estaba estudiando en Madrid, entonces tenía bastantes bibliotecas a mi disposición, pero normalmente tenías que ir del fichero de una biblioteca a otra para completar la bibliografía, ir fotocopiando, porque entonces ya teníamos el acceso a fotocopias y reuniendo los materiales. Era un proceso lento. El préstamo bibliotecario comenzaba a funcionar también, entonces podías recurrir a artículos que no encontrabas en tu entorno, o sea, había esa posibilidad, pero claro, luego el mundo de las bibliotecas se entrelaza con el mundo de Internet. Entonces ya los catálogos de las bibliotecas se van transformando también y se enlazan también con la estructura interna de Internet, que hoy eso te aporta. Ya no tienes como única fuente de artículos lo que vas leyendo, las bibliografías que vas leyendo, sino que Internet, es decir, Google, por ejemplo, es una nueva fuente de artículos clasificados por citas, número de citas. Tienes acceso a través de tu biblioteca directamente a los artículos, a una gama mucho más amplia de la que podrías adquirir yendo a los ficheros concretos. Tienes acceso directo a ellos. Es decir, que tienes un problema, necesitaría ese artículo. Antes tenías que hacer una migración por bibliotecas, ahora accedes a él directamente. Y ya, pues incluso con la inteligencia artificial, incluso te encuentras síntesis de artículos, te encuentras con un tema nuevo y quieres meterte pues, con las ideas principales que se manejan en ese tema. Hay que ser cuidadoso, desde luego, porque muchas veces la inteligencia artificial te da síntesis de libros, pero claro, inspiradas básicamente en el perfil del autor, en el título, sin entrar realmente, o sea que hay que ser cuidadoso, pero tienes una primera aproximación muy útil que antes no adquirías. Y las bibliotecas te facilitan ahora, el nuevo catálogo, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, te facilita el acceso a una gran diversidad de fuentes para la investigación y de materiales para la investigación. Uh-huh. La verdad que sí que la biblioteca apoya a la docencia y hoy en día pues sí, la información es mucho más rápido que antes. Bueno, pasando a tu lado de investigador, ¿cuáles han sido tus líneas de investigación principales? Yo me he dedicado fundamentalmente a la historia agraria de la España contemporánea. Y dentro de la historia agraria pues me he centrado sucesivamente pues, en la reconstrucción de las macromagnitudes agrarias, producción, rendimientos, comercio exterior, precios. Ha tenido una etapa muy cuantitativa de intentar reconstruir lo que pasaba en la actividad productiva. Luego, poco a poco, fue evolucionando hacia el combinar la actividad productiva con el tipo de sociedad, el que desarrollaba esa actividad productiva. Para eso tuvo mucha importancia el acceso a las fuentes de la gestión de los montes públicos, porque daba información no solamente de resultados productivos, sino de quiénes eran los sujetos de esos resultados productivos.
si los sujetos eran los vecinos del pueblo, si eran arriendos, si se cedía la explotación a una gran empresa forestal. O sea que te daba pistas, ¿no? Y luego tuve la suerte de que, para entrar en el entendimiento de la sociedad agraria y sus transformaciones que generaban esos cambios productivos, que estaba viendo en esa época muchas investigaciones, en los años 80, 90, muchas investigaciones sobre la evolución de las distintas sociedades agrarias en la España contemporánea y en otros países. Y eso me permitió una etapa incluso de teorización sobre la lógica de cambio de las sociedades rurales y sus efectos en las capacidades productivas y en el bienestar. ¿Cómo surgió ese interés por el sector agrario y por el mundo rural? Yo entré en un departamento, el departamento de... Bueno, entonces era la cátedra inicialmente, vamos a llamarle departamento de Historia Económica de la Complutense, que estaba especializado en historia agraria. Uh-huh. El catedrático de ese departamento era Gonzalo Anes, que fue luego presidente de la Real Academia de la Historia, que estaba especializado en la historia agraria de la España moderna. Pero también había hecho algunos artículos para mostrar lo poco que se sabía de la historia agraria de la España contemporánea del siglo XIX y XX. Y entonces él nos encaminó en esa dirección, ¿no? Nos encaminó hacia esa dirección. Y además era una dirección bonita porque, sin conocer lo que pasaba en la agricultura del siglo XIX y XX, había la hipótesis que la agricultura, la sociedad rural, era la gran responsable del atraso de España, por una agricultura dominada por latifundios ineficientes o por minifundios sin capacidad de transformación, que daba lugar a baja capacidad productiva, baja capacidad de demanda, y son los motores del atraso, incluso no solo el atraso económico, sino político, por ser un mundo dominado por las oligarquías rurales, ¿no? Entonces decía, teniendo en cuenta que está habiendo cambios considerables en otros sectores, parece difícil que no ocurra nada en la agricultura relevante, que sea simplemente un factor de atraso. Y eso nos indujo a meternos en ese tema de forma... Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que nos comentas, parece que llegaste un poco a la historia agraria más por casualidad que por decisión propia. Entonces, te íbamos a preguntar si hubieras elegido otros temas en los que centrarte, pero en vista de lo que cuentas, ¿te hubiera gustado haberte dedicado a otro tema de la historia económica? Bueno, y efectivamente, y eso ocurre a buena parte de los investigadores, tú estás en un ambiente y ese ambiente te condiciona, ¿no? Yo creo que me condicionó muy favorablemente, ¿no? Y que me embarcó en líneas de investigación a mí y a otros compañeros que fueron claves para entender mejor la historia de España. Pero un tema que me interesaba a mí, sobre todo en el que estuve dudando si ir en una dirección o en otra, fue la historia del pensamiento económico. Yo tenía dudas de si dedicarme a una cosa u otra. Lo que pasa es que me sentí muy cómodo en el ambiente del Departamento de Historia Económica. Me sentí muy a gusto, había gente de mi generación, me entendía bien con las personas más vergadas en la investigación. Entonces me decanté por eso, por la historia económica, vamos, probablemente. Teniendo en cuenta, como nos has contado, que empiezas a dar clase en 1975, que llegas a la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco, en 1987, has vivido como profesor el final del franquismo, el desarrollo de la democracia, el estado de las autonomías, llegaste a la Universidad de Zaragoza un año después de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, y has llegado a vivir hasta la crisis de 2008, la del coronavirus, etc. Con todo este bagaje de acontecimientos y de trayectoria, ¿cómo ha cambiado el mundo agrícola, el sector agrario en España, desde que tú empezaste a investigar, aunque no fuera la etapa que tú investigas en concreto, hasta la actualidad? Vale. En primer lugar, es que también estos cambios en el entorno, que son muy profundos de España y mundiales, la caída de la Unión Soviética, el renacer, supuso también un cambio profundo en los temas y en los enfoques en las clases de historia económica, míos y de cualquier otro profesor. Pero, centrándome en la pregunta que haces, bueno, nuestra historia, como dices tú, el periodo que nosotros analizamos, era el periodo siglo XIX y primera mitad del XX, ese periodo se caracteriza por lo que suele llamar una agricultura orgánica avanzada. Es decir, una agricultura que tiene sesgos tradicionales, se produce hormonas orgánicos, ganado de trabajo, pero que empieza
a transformarse tecnológicamente, pero de una lógica orgánica, ¿no? Empieza a mejorar los sistemas de abonados, selección de semillas, selección de razas animales, empieza a utilizar maquinaria, pero impulsada por animales, una agricultura que aumenta su capacidad productiva sin generar una agricultura industrial inductora de residuos. Entonces, desde el punto de vista ambiental, hoy en día esas experiencias son muy útiles, porque en alguna medida lo que se pretende es transformar la agricultura industrial, la agricultura que se suele llamar de la revolución verde, de los abonos, la maquinaria, esa agricultura en una agricultura más equilibrada ambientalmente. Y en ese sentido, las experiencias del siglo XIX y principios del XX son muy útiles para desarrollar en un nuevo contexto tecnológico más avanzado una agricultura que tenga unas características similares a las de aquella, que tenga capacidad de abastecer sin generar efectos graves en el medio ambiente. Y eso quizás se relaciona bastante con lo que puede ser la situación actual del campo, porque bueno, teniendo en cuenta el cambio climático, las medidas que hay que llevar a cabo para que bueno, la contaminación del ambiente no sea peor, ¿cómo se ha adaptado el campo? ¿Cómo es su situación actual en este sentido? ¿Ha ayudado esas experiencias que venías contando a la situación actual del campo en España? Sí ha ayudado en España y en otros países, porque esa experiencia de la agricultura orgánica avanzada es común a casi todos los países europeos, es común a los países que inician su desarrollo, o sea que es lo que luego hay una etapa intermedia de transición hacia una agricultura industrial, la de la revolución verde, podríamos decir, aunque el nombre es contradictorio, vamos a decir, que es la que genera pues, residuos de abonos, de plaguicidas, usos muy intensivos del suelo que tienden a degradarlo, entonces caminar a otro sistema, ¿no? O sea que entonces se está caminando en otro sistema y la experimentación científica y tecnológica abre vías. Lo que pasa que todavía estamos lejos, podríamos decir, de una agricultura con efectos más moderados sobre el medio ambiente, y hay rechazos sociales también, rechazos sociales de la movilización agraria para que el camino sea más lento, en plazos más amplios, con menores exigencias. Ya habéis visto la problemática del mundo rural. En cualquier caso, la problemática del mundo rural intensivo, de ganadería intensiva, agricultura intensiva, también tiene la característica de que, además de ser todavía bastante agresivo ambientalmente, tiende a ser bastante agresivo socialmente también, porque es muy intensivo en mano de obra y utiliza principalmente pues mano de obra emigrada en unas condiciones laborales poco adecuadas para el desarrollo de estas personas y sus familias, ¿no? Entre otras cosas porque sus posibilidades de negociación son muy limitadas en un mundo donde todavía no tienen todos los derechos políticos, ni incluso están legalmente en él, etcétera, ¿no? O sea, es una situación muy delicada, no solo ambiental, sino socialmente también. Sobre todo en las agriculturas más intensivas. Las agriculturas cerealícolas, que están muy mecanizadas, pues no necesitan mano de obra. Ahí está básicamente la agresividad ambiental, no la agresividad social, vamos. Bueno, tarea del investigador, aparte de investigar, es publicar sus investigaciones y publicar artículos y libros. En cuanto a los libros, has publicado varios. Hubo unos primeros acerca de lo que nos has comentado también sobre el precio de diferentes alimentos, trigo y cebada, vino, aceite de oliva. Y más últimamente publicaste Más allá de la economía de mercado y Los caminos del progreso, en 2007 y 2022 respectivamente, si no me equivoco. ¿Qué te llevó a escribir estos libros? Entiendo que los artículos se escriben porque hay que escribirlos, pero los libros, ¿qué pensabas que podías aportar con ellos? Efectivamente, los artículos hay que escribirlos, en general hay que escribir. La vida universitaria es inviable sin publicar, porque el publicar te da posibilidad de acceso a una categoría más elevada de profesor, te da tramos, te da aceptación social también, o sea que es un elemento importante en este ambiente publicar, ¿no? O sea, hay un incentivo para publicar. Artículos sobre todo, que son los que más efecto tienen en tu valoración académica, y libros también. ¿Qué me llevó a los libros? Pues el libro de Más allá de la economía de mercado lo que intentaba es indagar en la teoría de la economía institucional, en la sociología, en la ciencia política,
para ver en qué medida me daba instrumentos para entender la dinámica de las sociedades rurales. Y en ese sentido, adaptar las teorías para entender esa dinámica de las distintas sociedades rurales y sus consecuencias en el largo plazo. Por tanto, fue un artículo más bien de teorización, un libro más bien de teorización, pero con una segunda parte donde se aplicaba la teoría a las sociedades rurales españolas. O sea, el libro de Los caminos del progreso es más bien un libro de síntesis de la historia económica mundial y de la historia del pensamiento económico entrelazadas, ¿no? En cualquier caso, la línea argumental de ese libro está muy condicionada, muy influida por mis líneas argumentales como investigador. Es decir, yo estoy tratando de muchos temas que nunca he investigado, y por tanto me estoy basando básicamente en síntesis bibliográfica sobre esos temas, pero el enfoque que les doy está muy ligado a las hipótesis que me han surgido como investigador. ¿Cómo se trabaja a la hora de elaborar una obra académica, sea un libro, un artículo? Suele ser distinto, pero la inmensa mayoría de los artículos que yo he escrito y de los que escriben la mayoría de los compañeros de historia económica parten, pues tienes un conocimiento de la bibliografía sobre ese tema, sea los precios del trigo, la producción agraria, sea el comercio, tiene una información sobre la bibliografía de ese tema, y tienes también alguna percepción de que algo no acaba cuadrando en lo que cuenta la bibliografía hasta ese momento. Entonces generas alguna hipótesis alternativa. Entonces, para validar esa hipótesis, lo que necesitas es poder tener algunas fuentes cuantitativas en la mayoría de los casos, en el caso de la historia económica, pero también pueden ser de otro tipo, eran unas fuentes que te permitan validar la hipótesis, pero generalmente no se valida toda la hipótesis, sino que se corrige, se modifica y se llega a un diálogo entre tus nuevas aportaciones y las aportaciones que ya estaban disponibles en la bibliografía, haciendo un enlace entre estos elementos. ¿No? Entonces, este es lo más característico. Pues, por ejemplo, cuando nos metimos en la historia agraria, en la reconstrucción de macromagnitudes, con otros compañeros del grupo de estudio de historia rural, nuestro objetivo era un poco corregir la hipótesis de la inmovilidad de la agricultura española. Cuando me metí con Vicente Bonilla en el análisis de la política comercial española, era un poco matizar la hipótesis de que la política comercial había sido clave en el atraso agrario. Es decir, o sea, que había que el asunto era replantear temas recurriendo a nuevas fuentes, y al final lo replanteas de forma más matizada de lo que esperabas, pero sí hay un replanteamiento, y ese es el proceso paulatino, pues, de avance en los procesos de investigación. ¿Crees que con el desarrollo imparable de la inteligencia artificial estamos viviendo una revolución en el mundo de la historia económica? A ver, yo creo que ha habido un camino que, como hemos hablado con la historia de las bibliotecas, que no es de repente, plum, una cosa absolutamente nueva. Tú, cuando lees un artículo, cuando leías antes un artículo, te está formando la cabeza te está aportando nuevas cosas. Cuando lees un libro de bibliografía que te da síntesis de libros, pues te hace una aportación similar a la de la inteligencia artificial, te da pistas sobre lo que dicen unos autores u otros, y tú vas seleccionando lo que te interesa. Cuando vas a Google y te ordena los libros por su incidencia y te permite acceder a ellos, y que la mayoría de los libros o los artículos tienen pequeñas síntesis que te cuentan un resumen de sus contenidos y sus principales hipótesis, pues entonces la inteligencia artificial da un paso más en esa dirección. Pero que en alguna medida había canales también para conseguir cosas similares a la inteligencia artificial. Lo único que ahora, claro, la inteligencia artificial maneja una cantidad de información muy superior y te permite, cosas que antes no podías, pues el problema que se te ocurre, planteárselo y ver las respuestas, según la respuesta volver a preguntar, volver a analizar. Entonces te permite un inicio, una entrada a temas que te podría gustar más. Entonces incluso le puedes pedir bibliografía, ¿no? sobre el asunto, y luego ir a Google, y luego, o sea, que efectivamente es un paso más muy importante para el desarrollo de la actividad investigadora y también para la docencia. Revisando tus artículos, en la última época hemos encontrado una serie de artículos que nos han parecido interesantes, que hablan sobre niñas desaparecidas en la España del siglo XIX.
¿Podrías explicarnos un poco a qué nos referimos con niñas desaparecidas en el siglo XIX? Porque creo que cuando hablamos de niños desaparecidos nos vienen a la cabeza otras circunstancias de niños desaparecidos durante el franquismo y posteriormente, que no es a lo que nos referimos, y explicar un poco qué indicios hay para pensar que hay niñas desaparecidas en la España del siglo XIX. Con niñas desaparecidas quiere decir que las niñas tenían una tasa de mortalidad infantil superior a la que se deduciría de sus condiciones físicas y del contexto en que se desenvolvían. Había una especie de sobremortalidad inducida por el trato que recibían de su familia. Un trato discriminatorio en la alimentación, en las atenciones, en el vestido, en el trabajo, incluso pequeños trabajos domésticos, que en unas sociedades en las que se estaba tan al límite en la alimentación, en la temperatura, ese efecto negativo, ese trato discriminatorio, inducía a una mortalidad extraordinaria. Podría haber también casos de infanticidio discriminatorio, es decir, mayor medida en niños que en niñas, pero esto no lo tenemos cuantificado, ¿no? Entonces, la idea era relevante porque también se partía de la hipótesis, antes de iniciar estos artículos, de que estas preferencias por las niñas y, por tanto, la sobremortalidad de las niñas inducida por el trato que recibían en su familia era algo fundamentalmente de Asia Oriental y Asia del Sur. No era algo europeo. Entonces, con esto introdujimos en la argumentación, Francisco Beltrán y yo introducimos en la argumentación que esto, algo parecido, podría estar ocurriendo también en España y en Europa. Entonces yo participé en los 2 primeros artículos de esta saga, pero luego Fran Beltrán ha seguido en esta línea, incluso han participado muchos investigadores de otros países y se ha diseñado ya una perspectiva más general donde se ve que efectivamente había, podríamos decir, una infravaloración de este problema para las niñas ligado a la discriminación. Entonces, claro, tener en cuenta que los efectos en sobremortalidad de la discriminación tienden a atenuarse, a desaparecer incluso, aunque no desaparezca la discriminación. Es porque si mejora la alimentación, mejora el agua, mejoran las condiciones higiénicas en general, el mismo trato discriminatorio no genera efectos en mortalidad, pero además se dan condiciones para que ese trato discriminatorio, condiciones sociales, se atenúe, principalmente ligadas a las mayores oportunidades de las mujeres en la sociedad, ¿no? Yo la verdad es que me sonaba algo, como dices, de que ocurría en Asia, pero desconocía totalmente que eso pudiera ocurrir en España. Y la verdad que como poco me ha parecido bastante interesante. Así que sí, ha sido unos datos que han tenido mucho eco, también han tenido críticas, en la medida que podía ser un sesgo de las fuentes que utilizábamos, en qué medida era un acontecimiento, unas prácticas que generaban sobremortalidad ligadas realmente a hechos concretos, era sobremortalidad efectiva o era una sobremortalidad inducida por algunas fallas de las fuentes, en concreto por la que no se inscribían a todas las niñas que nacían, etc. Leyendo un prólogo de uno de tus libros, de Más allá de la economía de mercado, y con lo que nos has contado cuando nos has hablado de él, has hablado que ahí buscabas proponer hipótesis y avanzar en el estudio de ciertas preguntas, de ciertos temas, que luego te iban a permitir profundizar en el estudio de la historia agraria. Tomando esa frase del libro y ya con toda tu trayectoria, con la visión de toda tu trayectoria, ¿consideras que has resuelto, entre comillas, satisfactoriamente los temas a los que te has dedicado? ¿O te han quedado temas que no has sabido responder al completo? Desde el punto de vista de los temas a los que me he enfrentado, pues efectivamente no quiero decir que se hayan resuelto, porque muchos de ellos no se han resuelto como yo esperaba, sino que he tenido que corregir mis ideas iniciales para acoplarlas con lo que decía la información cuantitativa o cualitativa que disponía. Pero en cualquier caso me han quedado multitud de temas que yo quería tratar sin tratar. Es que la sociedad y las sociedades son tan complejas que es difícil
me he enfrentado a unos poquitos temas, he intentado darle solución, más que darle solución, mejorar el tratamiento que había sobre ellos. Hombre, darle solución yo me refiero a tus pretensiones sobre ese tema, si más o menos se han cumplido. Podría decir que sí, en principio. Podría decir que sí, pero quizás se deba a que no sea yo muy ambicioso. En cualquier caso, me han quedado temas muy relevantes en la cabeza que no he acabado de resolver y que son generales, pero que no he acabado de resolver con mis líneas de investigación. Problemas, por ejemplo, que están ligados a la dinámica de los sistemas sociales, pues la contrastación que hace Amartya Sen entre la República Popular China y la India, un sistema dictatorial que realmente desarrolla una atención general a la formación y a la sanidad del conjunto de su población, y un sistema democrático que, sin embargo, deja mucha gente fuera. Es decir, ¿qué problema hay ahí? ¿Qué problema, qué induce a un sistema autoritario a preocuparse por el conjunto de la población y qué induce a un sistema democrático? ¿No? Amartya Sen da alguna solución, una explicación para el sistema democrático. Dice, es que los grupos sociales más pobres no participan en el sistema político, ni votando ni organizándose. Y, por tanto, los políticos no actúan en la dirección de solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, son que la dinámica económica está condicionada por sistemas políticos y, por tanto, hay que tener esa interacción, pero que es muy difícil entender la lógica de esa interacción y por qué funciona bien en unos momentos y no tan bien en otros, dejando mucho personal fuera de juego. En la sociedad europea actual y en la española, pues el tema de los emigrantes pues es otro tema de cuáles son las circunstancias que les hace quedar fuera y, por tanto, que dificultan su inserción de ellos, sus descendientes, en buenas condiciones en la sociedad, lo que sería bueno para ellos y bueno para el conjunto de la sociedad. O sea, quedan temas muy relevantes fuera y que yo he intentado enfrentarme dando pasitos en torno a ellos, con el modelo de sociedad, en qué medida afecta a los resultados que se van adquiriendo, pero me faltan elementos para poder responder a este tipo de problemas. Que entiendo, Domingo, que lo que conlleva ser investigador es esto, que es imposible abarcar un tema al completo, te llegan críticas entendidas como otros aportes, refutaciones, o sea que al final es normal que te queden temas abiertos. Supongo. Claro, es que es lo que te decía, que sí estaba conforme con los pequeños detalles que he ido avanzando en la investigación yo, conjunto a otros compañeros, vamos. Pero lo que sí es cierto que te queda disconformidad sobre tu capacidad, con la investigación que has desarrollado, de enfrentarte a grandes problemas que son claves para entender el bienestar, el desarrollo económico, la lucha contra los problemas ambientales. O sea, te das cuenta que has avanzado poco en esa dirección y que te quedan muchas dudas y que tu actividad investigadora ha servido solamente para dar pequeños, insuficientes pasos en esa dirección. Aunque haya resuelto bien las características de la política comercial y sus efectos en el cambio económico en España o la explicación de por qué hay cambio agrario en España. Lo ha resuelto bien eso, pero eso lo quieres utilizar no solo para entender ese problema, sino para plantearte problemas más generales. Entonces, ahí es donde está la insatisfacción, podríamos decir. ¿Nos podrías recomendar algún libro, película, serie, lo que tú quieras, que nos ayude a entender mejor la historia de la economía? Por empezar por tratar con una cosa concreta y muy útil, quería recomendar este libro de las migraciones de Máximo Livy Bassi, porque es un libro que trata el proceso migratorio desde la prehistoria hasta la actualidad, con un enfoque discursivo además, y es un tema muy importante en nuestra sociedad. Y por tanto el enfoque que él tiene, en el que nos sitúa la inmigración como algo consustancial con el desarrollo y evolución de la especie humana, nos hará reflexionar. Creo que es un libro importante. Quería también recomendar una revista electrónica que es Nada es gratis. Está especializada en economía, pero sobre todo te muestra la gran diversidad de temas que se analizan con el enfoque económico. Y por tanto, a cualquier economista
o gente de otras especialidades, le puede resultar de mucho interés. O sea, y con respecto a podcast, quería remitir también al podcast de la Asociación de Historia Económica, que tiene un podcast que tiene algunos capítulos que son con imagen y otros capítulos que son simplemente audio, efectivamente. Pero resultan de mucho interés porque van presentando las principales obras que se han ido publicando sobre historia económica. Y pues en unos 20 minutos, 30 o 40, dependiendo, te hacen una síntesis de aportaciones muy relevantes. Tiene interés docente, pero también interés para iniciarte en la investigación o en el conocimiento de algunos temas. Pues mira, eso a nosotros incluso nos puede ser interesante para ver por dónde tiramos en el nuestro. ¿Qué consejo darías a estudiantes, doctorandos que piensen comenzar una carrera docente o investigadora en la universidad? Pues yo creo que es importante que se centren en un tema que a ellos les interesa, porque la actividad investigadora es muy larga, ocupa mucho tiempo, en algunos momentos es solitaria, y es importante embarcarte en un tema que te mueva, que te sientas vinculado a él, que veas que es importante o que puede resolver algunos problemas generales. Eso yo creo que es clave. Pero también el tema en el que te metes, tienes que tener cuidado que tenga unas posibilidades de acceder a fuentes, a documentos, a material estadístico que te permita abordarlo. Es decir, que sea realista plantearte ese problema porque vas a poder disponer de información para poder analizarlo. Y a su vez suele ser muy importante también saber que en ese tema hay otros investigadores en España o en otros países que están tratando sobre él, porque eso te va a dar posibilidades de interacción con ellos. La relación con tus compañeros de investigación te va a dar multitud de ideas, pistas interpretativas, fuentes. O sea, te va a mostrar distintos casos. O sea, que es muy importante esos tres elementos, que te interese, que haya fuentes y que haya gente investigando. Para solo conseguir esto que es importante, bueno, pues principalmente meterte en un grupo de investigación que esté tratando de ese tema. Porque el grupo te va a facilitar contactos, te va a facilitar fuentes incluso. O sea, no iniciar en solitario, sino iniciar dentro de un grupo, seleccionar bien el grupo de investigación por el tema y por las cualidades de ese grupo. Eso creo que es un elemento clave. Como os conté yo, pues, ¿por qué me dedico a la historia agraria? Porque en mi departamento es clave insertarte en un buen departamento, en un buen grupo de investigación para poder progresar. Bueno, Domingo, te voy a decir dos cosas para ir acabando. La primera es que si puedes repetir el título del libro, que no sé si lo hemos dejado claro. Breve historia de las migraciones. Estupendo. De Máximo Livi Bacci. Estupendo, para que quede la recomendación. La editorial es Alianza. Bien establecido. Y la segunda es que con esto hemos acabado la entrevista y que si quieres decir cualquier otra cosa, tienes el micrófono para ti. Bueno, simplemente que os agradezco mucho que hayáis contado conmigo. Las preguntas que me habéis hecho me han permitido recorrer realmente buena parte de mis problemas principales como investigador. A mí me permitido recorrer mi biografía y, por tanto, os agradezco mucho vuestro trabajo y lo bien que habéis diseñado esta sesión. Nosotros también agradecemos que nos hayas dedicado tiempo y que nos ha parecido muy interesante esta entrevista. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Domingo.